Muy bien, entonces, pues vamos a dar paso a los requisitos relacionados con la producción, ¿de acuerdo? Dentro de este curso de buenas prácticas de manufactura para cosméticos, estamos revisando ahora el numeral 10 que tiene que ver con la producción. Y vamos a ver que dentro de la producción vamos a ver en general las operaciones para la producción. Vamos a ver cómo se van a identificar estas operaciones para la producción, cómo vamos a estar, bueno, qué requisitos aplican para el control de la producción, cuáles son los requisitos aplicables al almacenamiento del granel antes de ingresar a la producción, qué hacer en caso de que se le tenga que hacer una devolución de estas materias primas o materiales de empaque al almacén, cómo vamos a hacer el acondicionamiento del producto, cómo vamos a asignarle un número de lote, qué características o qué requisitos aplican al producto terminado y por último, el almacenamiento del producto terminado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con las operaciones de producción. Y en este caso nos habla de que cada etapa de la producción, para poder llegar a este punto y saber cuáles son las etapas de producción, también previamente sería conveniente que tengamos definidos o que tengamos bien mapeado nuestra operación, ¿de acuerdo? Tener bien estructurados los procesos, cada una de las etapas, para poder también haber hecho un adecuado, no sé, análisis de riesgos en cada etapa de la producción, de tal manera que podamos cumplir con este requisito, porque dice, cada etapa de la producción debe llevarse a cabo con medidas o con ciertas, o deben de llevarse a cabo medidas para el control de la operación. ¿Qué medidas son las que vamos a poner? Bueno, pues dependiendo de la naturaleza de cada etapa de la producción. Y entonces, ¿cómo voy a saber cuál es la extensión de cada una de estas etapas? Pues solamente cuando ya hice mi mapa de procesos, ¿de acuerdo? Cuando ya tengo definido cada proceso, cada etapa del proceso, y entre ello incluso hasta ya puse o ya identifiqué los materiales necesarios, las entradas, las etapas correspondientes, los equipos a utilizar, todos los recursos que se requieren para ejecutar esa etapa del proceso, cuáles son los riesgos de esa etapa del proceso y por ende también cuáles son los resultados o las salidas de cada proceso y con qué indicadores de desempeño voy a estar monitoreando cada etapa del proceso de producción, ¿no? Aquí a lo mejor pareciera mucho lo que estoy diciendo, sin embargo, en realidad es simplemente hacer un buen mapeo de procesos. En este caso, la ISO 9001 en su numeral 6.3, me parece, habla acerca de cuáles son los elementos que debe tener cada definición de procesos. Si quieren, si están suscritos en mi canal de YouTube, ahí hay disponible información relacionada con este mapeo de procesos que está específicamente en el video de planeación del sistema de gestión de la calidad. Lo pueden buscar, tomen nota para que lo puedan buscar en el video de YouTube y puedan tener acceso a cómo tener un adecuado mapeo de procesos de tal manera que este requisito de tomar medidas para el control de la operación nos ayude a saber qué medidas y en qué etapas son las que las debo de aplicar, ¿de acuerdo? Con todo esto, con el propósito de garantizar, pues, la calidad de nuestros cosméticos al final de toda la cadena de producción, ¿de acuerdo? Pero es importante que sepamos que aplicando este enfoque a procesos, pues voy a ir garantizando esta calidad en cada etapa de la producción. Para cada paso a paso que vaya dando mi proceso, voy a estar garantizando y validando que el producto está siendo apto para ser usado y que al final también demuestra la conformidad para su uso, ¿de acuerdo? Y es importante que también con este enfoque a gestión de riesgos se evite cualquier contaminación cruzada. Todas las medidas de control que vamos a estar implementando tienen que ser con esta visión de garantizar la calidad de nuestros productos y por ende evitar la contaminación cruzada. Bien, ¿dudas hasta aquí? Muy bien. En caso de llevarse a cabo, por ejemplo, operaciones simultáneas en una misma línea de producción,
es importante que se tomen medidas para prevenir la contaminación cruzada. Yo no sé ustedes, pero aunque ahorita la norma lo considera que puede haber operaciones simultáneas en una área en la misma área de producción, la verdad es que en la práctica es muy difícil que estemos llevando actividades simultáneas de diferente producto. Tal vez a lo mejor estemos sacando el mismo producto en diferente presentación, pero también ahí se lleva a cabo en una etapa de producción diferente, ¿verdad? Para no tener que estar mezclando material de envase de diferente presentación. Entonces, ciertamente el granel podría servirme para diferente presentación, pero el simple hecho de que cambia material de empaque, pues procede lo que vamos a ver más adelante con el despeje de línea, etcétera. Entonces, aún así, si la norma lo considera que es importante, que si está, bueno, que puede haber viabilidad de tener operaciones simultáneas. En este caso, pues simplemente hay que asegurarnos que no haya contaminaciones cruzadas o que también no haya descontrol en el uso de estos materiales de empaque. Muy bien. Todas las operaciones de la producción deben llevarse a cabo de acuerdo con los procedimientos fijados por la empresa. Y aquí volvemos a otros procedimientos que nos marcan. Y nos habla procedimientos de todas las operaciones. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cada cosa que haga alguien enfocado a la fabricación de algún cosmético tendría que estar documentado en algún procedimiento, llámese inspección de materias primas, inspección de material de empaque, surtido de materia prima, surtido de material de empaque, no sé, despeje de líneas, limpieza de equipos, a lo mejor ya como tal la operación para la fabricación del producto y entonces etapa 1, no sé, la pulveración, etapa 2, esto, etapa 3, el llenado, etapa 4, el tapado, etapa 5, el etiquetado, etcétera. Cada cosa, cada etapa que forma parte de mi cadena de producción tiene que estar documentado en algún procedimiento. Este requisito es muy importante porque nos da las pautas a que cada paso que estemos dando en la operación tiene que estar documentado en un procedimiento, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Aquí no se puede que esto no está porque, o no se puede que alguien conteste en una auditoría. Oye, ¿cómo haces esto? Pues yo lo que hago, no. ¿Por qué? Porque este requisito me obliga a que todas mis actividades deben de estar estandarizadas. Eso es lo que, el resultado de que todo esté en procedimientos es que la norma lo que quiere asegurar es que todas mis actividades estén estandarizadas, ¿de acuerdo? Que todos hagamos lo mismo. Muy bien, entonces, antes de dar comienzo a las operaciones de producción, bien, entonces este es mi procedimiento que habla acerca de los preparativos de la producción o la planeación de la producción. Mi procedimiento tiene que asegurar que esté disponible toda la documentación pertinente a cada una de las etapas de operación. Entre ellas, procedimientos o instrucciones de trabajo, formatos donde se van a vertir los registros de lo que estamos haciendo, etiquetas, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con el documento maestro del producto, etcétera, ¿no? O sea, por eso habla de toda la documentación necesaria, ¿de acuerdo? También es importante que antes de dar comienzo a la producción, todas las materias primas ya estén liberadas por el área de calidad y que también estén disponibles para el área de producción. No podemos estar queriendo arrancar la línea de producción cuando nada de esto ha llegado o todavía no sale el resultado del análisis porque los riesgos son muy altos. ¿De acuerdo? Bien. También es importante que se tenga disponible el equipo adecuado para su uso, por ejemplo, que también, bueno, y que también esté este equipo en condiciones de trabajo, que haya sido, que se le haya dado un mantenimiento correcto, que esté funcionando, que esté limpio y si es necesario, pues que se haya hecho la desinfección correspondiente de estos equipos. También es importante que el área de aseguramiento de calidad se cerciore que el área se encuentra despejada de cualquier material utilizado en producciones anteriores,
para evitar cualquier tipo de confusión o de mezclado de materiales. Como les decía hace rato, a lo mejor estamos empacando la misma materia prima en diferente envase, bueno, pues el cambio o el despeje de línea se hace para poder cambiar el material de empaque respetando la misma materia prima, ¿no? Entonces aquí, ojo, también esto debe de estar considerado en mis procesos de control de calidad o aseguramiento de la calidad, en donde podamos tener ciertas opciones de acuerdo a la naturaleza de los productos que estamos fabricando. Y las operaciones de fabricación deben de estar detalladas en cada una de las etapas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en qué tiempo adicionamos tal materia prima, si hay alguna temperatura que debamos controlar, cuál va a ser, si no se encuentra qué se hace, ¿de acuerdo? Cuáles serían las velocidades en las que vamos a trabajar, cómo las vamos a ajustar. Por ejemplo, también cuál sería el tiempo de mezclado y cuál sería la velocidad de mezclado. Si vamos a hacer muestreo, en qué etapa se va a hacer el muestreo, si se tiene que hacer alguna limpieza, bueno, en qué consiste esa limpieza, ¿no? O sanitización. Y también si se va a trasladar o transferir algún producto a granel, bueno, pues también todas esas condiciones deben de estar bien documentadas y de manera muy detallada en mis procedimientos, ¿de acuerdo? De acuerdo a cada etapa de la producción. Y entonces, ¿cómo me aseguro que al redactar estas condiciones no haya lugar a dudas o que se puedan presentar ambigüedades en esta redacción? Bueno, pues entonces me tendría que asegurar que cada uno de mis procedimientos redactados contesten todas las preguntas que deben de contestar los procedimientos. Por ejemplo, ¿quién va a adicionar las materias primas? ¿Cómo las va a adicionar? ¿Cuándo? ¿No? ¿En dónde? No sé, bajo si hay alguna condición controlada, etcétera. Entonces, lo mismo pasaría de que en qué temperatura tiene que estar, si no está así, ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a monitorear esta temperatura? ¿Con qué instrumento se va a monitorear esta temperatura? ¿En qué tiempo se tiene que, o en qué etapa se tiene que monitorear esta temperatura? Y así nos vamos con cada una de estos elementos de control que deberíamos de tener en la operación de la fabricación, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que tengamos bien clarito que es el redactar procedimientos de una manera detallada hace que se pierda la ambigüedad y en la medida en la que vayamos garantizando que todo quede claro, pues vamos a tener mejor respuesta o mejor calidad en la operación y vamos a evitar pues reprocesos, tiempos muertos, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Muy bien. Y bueno, a cada lote de granel fabricado se le debe de asignar un código interno o bien un número especial de cada lote, ¿de acuerdo? De tal manera que también vayamos identificando o vayamos dando trazabilidad a cada partida o carga que se esté fabricando, ¿de acuerdo? Aquí es importante que consideremos que este número o código interno que se asigne no necesariamente tiene que ser idéntico al número de lote que aparece en la etiqueta del producto terminado. Puede ser un código especial, pero sí debe permitir que sea trazable al producto final, al producto terminado, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando hagamos un ejercicio de retiro de producto o hagamos como tal un retiro de producto o bien se requiera rastrear alguna información, pues seamos capaz de identificar que cierto granel es el que se utilizó para la producción de algún producto terminado, de algún cosmético. Muy bien. ¿Dudas con la asignación del número de lote? Esto también tiene que estar documentado en un procedimiento y debe estar bien definido qué significa cada uno de los elementos que conforman a este número de lote. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con la identificación de las operaciones.
Y en este caso nos habla de que todas las materias primas o insumos o material de empaque involucrado en la producción, o en este caso toda la materia prima, debería de ser pesada o medida en recipientes o contenedores, primero que nada que estén limpios y segundo que sean adecuados para el tipo de materia prima que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Estos contenedores tienen que estar etiquetados para garantizar que se está haciendo rastreable dentro de esta etapa de fabricación, ¿de acuerdo? Y también hay que asegurar que, pues, cuando se surtan directamente al equipo, cuando estamos fabricando, bueno, pues que en el área o en el equipo se identifique perfectamente qué materia prima es la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué debe de llevar por lo menos la identificación de estos contenedores? Bueno, pues debe de llevar el nombre de la materia prima o del producto a granel, el código de identificación, o más bien nombre o código de identificación, el número de lote asignado, la fecha de fabricación, cuál es la cantidad que estamos trabajando o bien una secuencia numérica en caso de que tengamos más de un contenedor. Por ejemplo, vamos a suponer que lo traemos en cuñetes. Tendríamos que saber que son 5 cuñetes y entonces que surto el 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5 y así sucesivamente, ¿no? En caso de que estemos usando más de un contenedor. Bien. También debe de tener las especificaciones de almacenamiento, por ejemplo, la temperatura y la humedad, por decir algo, de tal manera que el granel siempre se mantenga en condiciones controladas para poder asegurar la calidad de nuestro producto final o de nuestro producto intermedio, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas con la parte de la identificación de las operaciones? Ok. Vamos a avanzar con el control de la producción. Y en este caso, bueno, pues nos dice que los controles en producción y sus criterios de aceptación deben de estar definidos de acuerdo al tipo de producto. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Dónde deben de estar definidos estos controles de producción? Bueno, pues en los procedimientos documentados. Cuando la norma nos dice debe estar definido, debe estar o debe establecer o debe estar establecido, todo esto se refiere a que debe estar documentado en alguna parte del sistema. No necesariamente tiene que llamarse procedimiento, puede llamarse instructivo, ficha técnica, hoja de seguridad, como quieran llamarle en su organización, pero sí debe de cumplir que estén definidos los controles de la producción y los criterios de aceptación y también cuáles serían las acciones en caso de que estos criterios no se cumplan, ¿de acuerdo? Y entonces cualquier resultado de estos controles que amerite o que demuestre que está la materia prima fuera de la especificación establecida, debe ser reportado e investigado. Ojo, aquí cuando dice debe ser es porque es obligatorio, debe ser reportado e investigado conforme a los criterios establecidos. Otra vez, vuelvo a lo mismo, más adelante vamos a ver cómo documentar una no conformidad y ahí estaremos viendo cómo se hace un análisis de causas, ¿no? Y en este caso, pues dice que debe ser reportado e investigado. Entonces, el área de aseguramiento de calidad o el área de producción o quien sea el responsable de lo que esté sucediendo tendría que detonar el registro de la no conformidad y tendría también que asegurarse de dar seguimiento a las acciones correctivas implementadas para poder corregir el problema o la falla identificada. ¿De acuerdo? Bien, la norma 259 establece que una especificación son aquellos requerimientos que un material, sustancia o producto, incluyendo sus parámetros de calidad y los límites de aceptación, ¿sí? Son aquellos requerimientos que se deben satisfacer, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, pues normalmente están
como que relacionados con alguna, algún límite de aceptación. Y entonces también esta especificación puede hacer referencia a los métodos de análisis que podemos aplicar para saber si se cumple o no se cumple, ¿de acuerdo? ¿Qué es un resultado fuera de especificaciones? Pues se define como la inspección, medida o resultado de una prueba que no cumplió con estas especificaciones, ¿de acuerdo? Que no cumplió con estos parámetros de calidad o estos criterios de aceptación definidos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Continuamos entonces con el numeral 10.5, que es control en producción. Y aquí me habla de que la fabricación debe ser realizada de acuerdo con el procedimiento de producción correspondiente. ¿De acuerdo? Otra vez, volvemos a la parte de procedimiento y entonces toda la producción debe de estar documentada en una serie de procedimientos o en un mismo procedimiento como lo disponga la organización, de tal manera que sea capaz de ser aplicado a lo largo de la producción. Y como lo habíamos dicho hace rato, antes de iniciar la producción, estos procedimientos deberían de estar disponibles en el sitio de uso para la gente que está participando en la producción, ¿no? Y entonces, con eso me aseguro también que la fabricación se realice de acuerdo con los procedimientos documentados. Si no se cumple lo establecido en los procedimientos, pues bueno, también ver qué acciones vamos a tomar para poder corregir que no se está cumpliendo con estas áreas o con estos requisitos de la producción. Y bueno, pues también poder, con el enfoque a riesgos, estar viendo qué se puede tomar o qué se puede realizar para garantizar que efectivamente la producción se realice con completo apego a los procedimientos documentados, ¿de acuerdo? Y entonces, debe de tener a la mano siempre la identificación del proceso de fabricación que se está ejecutando, ¿no? ¿Qué máquinas o equipos son los que se requieren para fabricar? Entonces, nuestro procedimiento debe tener por lo menos estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la orden de producción o de orden de manufactura que se va a trabajar? Si existe un programa definido para la producción, el listado de las materias primas que vamos a estar utilizando con su número de lote y cantidades correspondientes. También deberíamos de tener el modo operativo que vamos a aplicar durante la producción y entre ellos, pues ya lo habíamos comentado, en qué momento se agrega qué producto, bajo qué temperatura, velocidad de agitación, tiempos de transferencia, etcétera. Cualquier otra etapa que por la naturaleza de nuestro proceso de fabricación se requiera establecer de una manera detallada. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Como parte de la información que debemos de tener como evidencia, bueno, pues la norma nos dice que debemos de tener procedimientos. Estos procedimientos deben de ser ya sea un conjunto de instrucciones documentadas de manera independiente o el mismo procedimiento debe tener esas instrucciones para cada etapa del proceso de fabricación y también debe describir las operaciones que vamos a estar ejecutando, las etapas, las precauciones que debemos considerar, las condiciones de almacenamiento del producto a granel y también las condiciones de almacenamiento del producto terminado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes aseguren que esto esté dentro de sus procedimientos documentados porque si llegara a haber una verificación, es lo primero que van a verificar, ¿no? El contenido de mis procedimientos del área de producción. Muy bien. Vamos a ver cómo es que tenemos que almacenar el granel cuando vamos a estar ya iniciando la operación, ¿no? Y entonces el granel debe almacenarse en recipientes apropiados, herméticos de preferencia, y en áreas que estén bajo condiciones controladas,
¿de acuerdo? Hasta que se empiece a hacer la fabricación. Y debe definirse el tiempo de almacenamiento máximo del producto a granel. ¿Quién lo define o cómo se define? Pues otra vez volvemos a lo mismo. Dependiendo de la naturaleza del granel, podemos decir cuánto tiempo puede estar almacenado ahora sí que en el almacén de materias primas para poderse incorporar al área de producción, o bien si es necesario hacer un reanálisis para poderlo incorporar a nuestra área de producción, ¿de acuerdo? Aquí lo dice también el requisito, cuando este tiempo máximo establecido se alcance, entonces es importante que el material sea o la materia prima sea reevaluada para poder concluir si sigue siendo apto para ser usado o si ya debería de ser mermado. Bien, en este caso podemos hablar del siguiente requisito, que es la devolución de materias primas al almacén. Y como devolución se define las decisiones tomadas ya sea por el cliente o consumidor para regresar o devolver un producto que ha sido puesto en el mercado y no cumple con los requisitos preestablecidos. Aquí estamos hablando de una devolución en general, pero si estamos hablando de devolución al almacén de materias primas, bueno, pues también tendría que ser la decisión tomada por el área de producción, que en este caso sería el cliente o el consumidor del almacén de materias primas, para regresar la materia prima que no fue utilizada en el área de producción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que en este caso el requisito de devolución al almacén de materias primas nos habla de que los contenedores de las materias primas ya pesadas que permanecen sin ser utilizadas y que están en condiciones de ser devueltas, en pocas palabras, que no hay riesgos de que hayan sido contaminadas, ¿m? Deben ser cerradas e identificadas de una manera correcta para que puedan ingresar de nuevo al almacén de la materia prima. Todas las materias primas que no cumplan con estas especificaciones deben de estar separadas, deben de ser segregadas y eliminadas de acuerdo con algún procedimiento establecido. Y entonces, otra vez, aquí hablamos de que, primero que nada, debo tener un procedimiento para la devolución de materias primas y en ese mismo procedimiento o en otro, debo de hablar de procedimiento para el manejo de aquellas materias primas no conformes. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de la parte de los documentos que deberíamos de tener, bueno, lo relacionado con la devolución al almacén de materias primas nos dice que deberíamos de tener procedimientos, un procedimiento o un conjunto de procedimientos que describan las medidas a tomar en caso de que se presente una no conformidad en las materias primas o en algún componente de los productos a granel o producto terminado. Y entonces necesitaríamos tener un procedimiento para el manejo de no conformidades y estas pueden incluir las materias primas o el producto terminado. ¿De acuerdo? Parte de las evidencias de la ejecución de este procedimiento, pues bueno, estamos hablando de los registros, tendría que dar información relacionada con la materia prima no conforme o producto no conforme, el lote o números de lote relacionados con las materias primas o materiales o productos no conformes, la cantidad que se está rechazando, cuál es la causa del rechazo, a dónde la vamos a llevar o cuál sería el destino de esta materia prima o producto terminado, y también el nombre del responsable de la decisión del rechazo. ¿De acuerdo? Entonces aquí puedo tener un formato donde hablamos de productos no conformes, ¿no? Y entonces poder dar seguimiento a toda esta información que está colocada en esta especificación de los registros que debo mostrar. ¿Dudas con la parte de la devolución de materias primas? Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a ver el requisito relacionado con el acondicionamiento. Y en este caso nos habla sobre las operaciones de llenado
y acondicionamiento. Y entonces otra vez, antes de empezar cualquier operación, si se dan cuenta, la norma tiene un enfoque de gestión de riesgos, ¿verdad? Porque nos está diciendo de antes de ejecutar alguna actividad, estamos considerando la parte de que hay que hacer una preparación, una inspección antes de ingresar al proceso, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, antes de empezar cualquier operación de llenado o envasado, tenemos que asegurarnos que el área donde vamos a hacer el acondicionamiento se encuentre despejada, limpia de materiales ajenos al producto que vamos a acondicionar, ¿no? Para evitar que haya mezclado de materiales de operaciones previas. Y entonces este despeje de área, pues lo podemos hacer nosotros, pero también podría ser validado por el área de aseguramiento de calidad a manera de tener unas garantías de que efectivamente no hay riesgos de que producto de lotes anteriores esté dentro de nuestra área de producción. Muy bien. También necesitamos tener toda la documentación relevante para las operaciones de llenado y envasado. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuál sería esa documentación relevante? Estamos hablando desde procedimientos, ¿de acuerdo? Procedimientos, instrucciones de trabajo, formatos, expediente maestro de producto, en fin, a lo mejor certificados de liberación de materias primas o de producto intermedio, no sé, todo lo que por la naturaleza del producto tenga que estar, es importante que esté revisado y disponible para asegurar que podemos continuar con las operaciones de acondicionamiento. También es importante que tengamos todos los materiales de llenado y envasado, que estén disponibles, que estén identificados y bueno, cuando hablamos de que estén disponibles, también tendrían que estar ya liberados por aseguramiento de la calidad. No podemos tener material de empaque en el área de producción si no ha sido liberado por el área de aseguramiento de la calidad. Bien, también necesitamos tener disponible todo el equipo que es necesario para el acondicionamiento, que esté limpio y desinfectado si es que aplica, ¿de acuerdo? Y también necesitamos tener disponibles todos los códigos que nos van a permitir estar identificando el producto terminado, ¿de acuerdo? Para asegurar que cuando salga del área de producción, pues bueno, también sea trazable y esté correcto con la liberación del producto. Bien, todas las operaciones de envasado deben llevarse a cabo de acuerdo con la documentación correspondiente. Y otra vez volvemos a lo mismo, de acuerdo con lo que marca mis procedimientos documentados. Y este procedimiento documentado para el envasado o el acondicionamiento de producto debe de describir cuáles son los equipos apropiados que se deben de utilizar. Debe tener un listado de materiales indispensables para llevar a cabo el acondicionamiento, ¿de acuerdo? De acuerdo al tipo de producto terminado que vamos a generar. También debemos de tener en este procedimiento todas las operaciones detalladas para el acondicionamiento, desde el llenado, cerrado, etiquetado, codificado o lotificado, etcétera, ¿de acuerdo? Hasta el empacado en las cajas colectivas o en los corrugados. Bien, en todo momento necesitamos asegurar que se esté identificando la línea de acondicionamiento con el nombre del producto que vamos a acondicionar, ¿no? O el código que se le asignó y el número del lote y la fecha en la que estamos iniciando estas actividades de producción, de acondicionamiento, perdón. Bien, es indispensable que todos los materiales de envase se estén inspeccionando antes de ingresarlos al área de acondicionamiento, con el propósito de tener la seguridad de que se encuentran en buen estado, limpios y desinfectados si es que fuera necesario. Algo muy importante que vemos aquí es que dice siempre que sea necesario.
esta parte del requisito no es que digamos este sí o este no. O hay productos que no es necesario que sean verificados antes de ser utilizados. No es que se refiere a eso, se refiere a que podemos a lo mejor utilizar un método de muestreo y no es necesario verificar el 100% de los materiales, pero sí la muestra tomada debe de asegurar que es representativa con el tamaño del lote del material que vamos a utilizar. ¿Vamos bien? El llenado debe de hacerse en condiciones apropiadas de tal manera que se garantice la integridad del producto, es decir, que no hay contaminaciones y estas condiciones deben de ser desde áreas segregadas y libres de contaminación, la indumentaria limpia del personal, como lo vimos desde la primera sesión, ¿no? Tiene que vamos a tener medidas de seguridad e higiene, bueno, pues todo eso que hemos ido acumulando es algo que vamos a tener que ir garantizando desde la producción hasta el acondicionamiento del producto terminado. ¿De acuerdo? Bien, el llenado y etiquetado de nuestro producto terminado normalmente se realiza en un proceso continuo. Cuando no sea el caso de que esté inmediato el llenado y el etiquetado, es importante que haya un sistema para separar e identificar los recipientes que corresponden a dicho producto con el propósito de que se mezclen los productos o que se identifiquen de una manera errónea. ¿De acuerdo? Entonces, es difícil que tengamos un producto envasado intermedio sin conectarlo con el etiquetado, pero si llegara a suceder, bueno, pues nada más hay que tener los controles necesarios para asegurar que no hay contaminación o mezcla de productos, ¿de acuerdo? Si fuera el caso, entonces también debería de estar planificado en algún procedimiento estos controles, ¿de acuerdo? Para evitar que se mezclen los productos porque ya están envasados y no se etiquetaron. Es decir, a lo mejor puedo permitirlo en mi sistema de gestión siempre y cuando estén documentados los controles y la gente esté capacitada para evitar que haya mezclas en los productos. Y si no, pues entonces simplemente decir que no se permite y asegurar que, ¿cuándo podría ser que a lo mejor no se etiqueta de manera continua? A lo mejor porque la etiquetadora falló, pero entonces el producto no puede sacarse de la línea de producción, ¿de acuerdo? Tendría que mantenerse dentro de la línea hasta que la etiquetadora sea eh, arreglada o sea reparada para que se pueda continuar con el proceso de etiquetado y solamente salga de mi línea de producción el producto final ya empacado para el almacenamiento de producto terminado, ¿de acuerdo? Yo no sé, Giselle, si a ustedes les haya sucedido algo al respecto, que nos pudieras comentar. Todos los que están en línea, cuando estén revisando este video, pues también analicen si es que ha pasado y nos pueden retroalimentar. En mi caso nunca pasó, en mi caso nunca ha pasado, siempre que a lo mejor no se podía etiquetar algún envase, teníamos que solucionar lo de la etiquetadora y si se terminaba la jornada y no podíamos terminar el etiquetado, pues se quedaba todo el producto ya envasado sin salir de la línea de producción y no podíamos arrancar otro nuevo producto hasta que no se despejara la línea que ya habíamos arrancado, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos tiempos muertos si quieren, sí, pero preferible tener tiempos muertos a tener producto mezclado y que al final, pues, peor se pierda tiempo en reprocesar todo porque hasta materiales y todo se está eh, echando a perder ahí, ¿no? Bien, con relación a esta parte del etiquetado, si sobraran etiquetas que ya hayan sido lotificadas, estas deben de ser separadas y destruidas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en el expediente maestro del producto, pues documentar cuántas etiquetas fueron destruidas, ¿de acuerdo? Con el propósito de que al final, en el cierre
sí, del expediente maestro de fabricación, pues sea todo trazable y balanceado en cuanto a también a las mermas en etiqueta, en envase y en granel. ¿De acuerdo? Bien, también es importante asegurar que cada unidad de producto terminado ya cuente con un número de lote. Este número de lote normalmente se asigna desde el principio de la fabricación. Si no es así, bueno, pues a estas alturas tendría que haber un número de lote o algún código que permita garantizar la trazabilidad de nuestros productos. Muy bien, el producto terminado debe encontrarse dentro del criterio de aceptación. Y para esto, bueno, pues también dentro de la especificación del producto terminado también tienen que estar descritas sí, los criterios de aceptación o las cualidades de calidad que van a ser verificadas o inspeccionadas para poder también tomar decisiones en la liberación del producto terminado. Y entonces, cuando comparamos el producto terminado contra este criterio de aceptación, si todo se cumple, entonces el producto podrá ser liberado y entonces también debería de estar completamente identificado para garantizar su trazabilidad, ¿de acuerdo? Y en este caso, otra vez, dentro de los registros que debemos de tener, deben de ser registros de control de producto terminado y de este registro debe de hacer alusión al nombre del producto, al lote, el tamaño del lote, es decir, las piezas producidas en total, los resultados de los análisis para poder aceptar o rechazar el producto terminado y toda la información relacionada con las personas que están realizando la evaluación del producto terminado y que al final estamos a lo mejor también haciendo la liberación del producto terminado. También debería de haber una información de la persona que al final libera el producto terminado para que pueda pasar al área de almacenamiento de producto terminado, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la identificación de los contenedores de producto terminado o las cajas de los corrugados o, en fin, cualquier contenedor que contenga, ahora sí que contenga nuestro producto terminado, debe de indicar el nombre del producto terminado, código de identificación si es que aplica, el número del lote, se aplica también aquí la fecha de caducidad, pues también establecer la fecha de caducidad, las condiciones de almacenamiento del producto terminado, de tal manera que aseguremos que a lo largo de su almacenamiento, ya sea en nuestro almacén o en los almacenes de algún distribuidor, o incluso como información para el usuario final, se garantice que se está cumpliendo y sobre todo cuando estas condiciones de almacenamiento son críticas para el uso previsto del cosmético. Bien. También es importante que este contenedor tenga la cantidad y número de piezas que fueron ya como parte del producto final, ¿no? Que fueron liberadas como parte del lote fabricado. Bien, vamos ahora sí a ver la parte final de la liberación del producto, de la producción. La liberación del producto debe ser llevada solamente por personal autorizado. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué característica debe tener este personal autorizado? Bueno, pues que debe tener la competencia apropiada, las calificaciones apropiadas para demostrar que cuenta con las competencias apropiadas y, bueno, pues también debe de firmar la hoja o el documento de liberación del producto, ¿de acuerdo? El surtido de los lotes de producto terminado debería realizarse, o debe más bien, es una obligación, realizarse aplicando el sistema de primeras entradas, primeras salidas. Aquí es importante que el almacén de producto terminado tenga dentro de sus procedimientos de surtido em, la disposición para cómo vamos a rotar nuestras primeras entradas, primeras salidas, de tal manera que no se nos acumule producto, no se nos quede por ahí acumulado y genere a lo mejor productos caducados o producto dañado, etcétera. ¿De acuerdo?
Si por alguna razón nuestro almacén no sigue el sistema de primeras entradas, primeras salidas, ya sea de manera permanente o de manera eventual con cierto tipo de productos, bueno, mis procedimientos deben definir cuál es el criterio que voy a aplicar para cuando me voy a brincar las primeras entradas, primeras salidas, y por supuesto también quién sería la persona autorizada para, valga la redundancia, autorizar esta modificación al criterio de surtido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí algo que nos ha pasado es que vamos a suponer que tenemos tantas piezas de un cierto número de lote, el lote uno, y cierto número de piezas del lote 2. En secuencia y de acuerdo a mi sistema de primeras entradas, primeras salidas, el que yo tendría que surtir es el lote uno, ¿de acuerdo? Pero resulta que el cliente no me acepta 2 lotes, porque a lo mejor nada más tengo, voy a hablar así al aire, 10 piezas del lote uno y 10 piezas del lote 2, pero el cliente, bueno, no, 10 piezas del lote uno y 20 piezas del lote 2. Pero resulta que el cliente quiere 15 y no me puede aceptar 2 lotes. O sea, no le puedo mandar 10 piezas del lote uno y 5 piezas del lote 2. Entonces, ahí es cuando se puede tomar otro criterio distinto, como para decir, bueno, entonces surtamos el lote 2 porque ese tiene las 15 piezas que el cliente necesita y que cumple con la parte de que es un mismo lote de producto. En ese sentido, entonces debería de haber en mis procedimientos estar documentado quién sería la persona autorizada para poder dar o autorizar este criterio diferente para el surtido de nuestros productos terminados, ¿de acuerdo? Acuérdense, todo tiene que estar planificado en mis procedimientos, ¿sí? Para que demostremos que de alguna manera está planificado y si no estuviera planificado y lo hacemos, entonces puede haber, se puede asumir que es una desviación al sistema de gestión de la calidad y entonces tendríamos que tomar acciones correctivas ante dicha desviación, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes lo van a permitir, se puede permitir siempre y cuando esté planificado en mis procedimientos las condiciones bajo las cuales vamos a tomar esas decisiones. ¿Vamos bien? Bien, vamos a pasar al apartado de almacenamiento. Y en este caso, el almacenamiento se define como la acción de reunir, guardar y conservar aquellos insumos, materias primas, producto a granel, producto terminado, producto en proceso, en áreas destinadas para cada tipo de producto, es decir, en áreas específicas y en condiciones establecidas para su conservación, custodia, futuro procesamiento o futuro suministro o venta. ¿De acuerdo? Entonces, son aquellas áreas en las que vamos a mantener nuestro producto mientras sale o cambia de área. Bien, el producto terminado debe estar almacenado con un área definida, en un área definida bajo condiciones apropiadas. Y otra vez, ¿cuáles son esas condiciones apropiadas? Bueno, pues las que marque la ficha técnica de mi producto terminado. ¿De acuerdo? Y en caso de ser necesario, debe de ser monitoreado, deben de ser monitoreadas estas condiciones de almacenamiento para garantizar que en todo momento se mantuvo bajo control esta condición. Bien, las áreas de almacenamiento deben permitir que nuestro producto se organice de una manera correcta y otra vez recuerden que tiene que estar siempre bajo el sistema primeras entradas, primeras salidas. Y también las áreas de almacenamiento deben garantizar la conservación de nuestro producto terminado bajo las características de calidad adecuadas, ¿de acuerdo? A eso se refiere cuando hablamos en buen estado. Cuando el producto terminado ya está liberado o bien está puesto en cuarentena o fue rechazado, debe almacenarse en lugares físicos independientes que estén debidamente identificados en el estado que guarda. O bien, si no tengo lugares físicos, puedo usar
cualquier otro sistema que me proporcione el mismo nivel. O sea, no son cuartos aislados, puedo manejar a lo mejor un sistema de etiquetado, ¿no? Por ejemplo, como les decía yo hace un rato, las etiquetas de colores, el semáforo, que producto verde, etiqueta verde, producto liberado, etiqueta naranja, producto en cuarentena, etiqueta roja, producto rechazado, pero sí sería importante que no vaya a estar mezclado, que en una zona se ponga solamente el producto con etiqueta verde, en otro lugar solamente el producto con etiqueta naranja. Puede ser a lo mejor una segregación simbólica, a lo mejor con líneas pintadas en el piso o con cintas pegadas en el piso y las etiquetas correspondientes. En fin, aquí acuérdense, lo importante es la gestión de riesgos, que no haya riesgos de que se surta un producto que esté clasificado como en cuarentena o rechazado en lugar de un liberado, ¿no? Entonces, lo ideal es que tuviéramos cuartos aislados, áreas aisladas, o no hay cuartos, bueno, puedo poner a la mejor malla ciclónica que me permita segregar las áreas, o como les digo, pues a través a lo mejor de un sistema de etiquetas, etcétera. Como lo quieran hacer de acuerdo a las posibilidades de la empresa, pero recuerden que el objetivo es gestión de riesgos para evitar que sea surtido un producto en cuarentena o rechazado de manera accidental o de manera no intencional. Muy bien. El almacenamiento y embarque deben de ser manejados de tal manera que se garantice la calidad del producto terminado, ¿de acuerdo? Y otra vez volvemos a lo mismo. En este caso, el embarque normalmente se va a realizar a unidades de transporte y entonces estas unidades de transporte deben de asegurar que también van a llevar mi producto en las mismas condiciones controladas, ¿de acuerdo? Para poder mantener la calidad de mis productos terminados. Los lotes que no cumplan con las especificaciones para poder ser embarcados deben de ser separados e identificados. Y, ay, perdón. Y bueno, pues aquí en este caso es importante que, bueno, haya el suficiente control y todo tiene que estar documentado en mis procedimientos para que todas las personas que participan en el almacenamiento a lo dispuesto en los procedimientos, ¿de acuerdo? Hasta aquí, dudas, comentarios. Con toda la parte de producción y almacenamiento de producto terminado, almacenamiento de materias primas. Ya vimos, entonces se van acumulando una serie de procedimientos que van a obligar a tener todas las medidas de seguridad para poder asegurar que mi producto terminado va a ser apto para lo que promete, ¿verdad? Es decir, va a cumplir con las características de calidad para los cuales fueron diseñados. Bien, si no hay dudas con la parte de producción, vamos con la parte de transporte para poder cerrar esta sesión con este requisito, ¿de acuerdo? Bien, los productos cosméticos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación o alteración. ¿Qué significa esto? Volvemos otra vez a lo mismo, que mis unidades de transporte deben ser capaces de garantizar las condiciones de almacenamiento que requiere mi producto. Entonces, hagan de cuenta que es como si fuera una extensión de mi almacenamiento, ¿de acuerdo? El almacén está en ciertas condiciones, bueno, mis unidades de transporte deberían estar en las mismas condiciones para que los productos terminados puedan ser transportados en esas unidades. Y en caso de necesitar condiciones especiales como de refrigeración o temperatura seca, digo, ambiente seco, etcétera, pues las unidades deben cumplir con ellos y por eso es importante que esas condiciones estén documentadas de alguna manera para también inspeccionar que mis unidades de transporte cumplan con esas condiciones, ¿de acuerdo? Y entonces aquí otra vez, si nos vamos a la parte del enfoque a procesos, estamos viendo que el transporte o la transportación es un proceso que requiere entradas, pues entradas de qué? Que mi unidad cumpla
con las características para el almacenamiento del producto en cuanto a calidad y también en cuanto a cantidad, es decir, que mi unidad sea capaz de llevar el total del lote y que se acomode de una manera que no haya riesgos de que el producto se dañe durante el traslado, ¿no? Aquí otra vez volvemos a lo mismo, dentro de esto, aunque no lo hemos visto hasta aquí, pero el personal de embarques también debería de tener la capacitación necesaria para asegurar que inspeccionen la unidad de transporte de tal manera que asegure que cumple con las características de calidad necesaria y que también está capacitado para embarcar nuestros productos en una configuración que asegure que durante todo el traslado mi producto no se va a ver dañado. ¿Vamos bien hasta aquí? Los vehículos que se utilicen para transportar o distribuir materias primas o producto terminado deben de estar construidos de materiales resistentes a la corrosión, deben de ser lisos, impermeables, no tóxicos, mantenerse limpios y en buen estado. En pocas palabras, no puedo transportar mis cosméticos en unidades de redilas, por ejemplo, porque no está siendo impermeable. En caso de, aunque lleve una lona, pues puede acumularse la humedad y dañar la naturaleza de mi producto. ¿De acuerdo? No puedo utilizar tampoco unidades de transporte destinados para el uso particular, por ejemplo, en un auto particular, transportar mis productos. ¿Por qué? Porque puede haber riesgos de que alguna contaminación daña mis productos, ¿no? ¿Por qué? Porque usamos para otros fines el vehículo particular. ¿De acuerdo? Entonces aquí en nuestro procedimiento de transportación, ya sea que contratemos proveedores de transporte externos para transportar nuestros productos, bueno, entonces regresándonos al procedimiento de evaluación a proveedores, debería de haber un criterio de evaluación a estos proveedores de transporte que me permita asegurar que estos vehículos cumplan con lo que dice este requisito. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también, aunque no lo menciona esta norma, parte de las buenas prácticas sería que las unidades de transporte tengan sí, un formato o una evidencia de que se les hizo la limpieza correspondiente al interior, es lo más importante, también al exterior, pero al interior de la caja donde van a ser transportados mis productos, pues bueno, quiero ver tus registros de limpieza y también, bueno, aunque la norma no lo dice, pues yo pediría los registros de fumigación del transporte, ¿verdad? Para evitar que haya riesgos de que alguna fauna nociva esté dentro de nuestro transporte, ¿no? Ahora, aquí no lo maneja esta norma, sin embargo, acuérdense que los cosméticos, al no existir esta norma anteriormente, se manejaba mucho con requisitos farmacéuticos, ¿no? Entonces, también acuérdense que un requisito importante para garantizar la calidad de mis cosméticos o en este caso de mis productos, también uno de los criterios de evaluación del transporte también tendría que ser que no transporte producto incompatible, producto que pueda haber un riesgo de contaminación por productos, por manejar productos tóxicos, es decir, mis cosméticos no pueden ser transportados en conjunto con otros productos que pueda haber un riesgo tóxico o que se puedan dañar porque se mojen, se dañen, etcétera, ¿no? Entonces, también sería como un criterio de evaluación para mi transportista que de preferencia use vehículos especiales donde no meta productos que representen un riesgo de contaminación para los míos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues por esta sesión terminamos la quinta sesión de este curso. ¿Cómo nos vamos, Giselle, de esta primera semana? ¿Qué nos puedes escribir, aunque sea en el chat, si hoy no tienes micrófono? ¿Cómo lo vamos viendo, los avances que tenemos en esta sesión? Hasta esta sesión que ya es la quinta.
Bueno, muy bien. Los que estamos tomando este curso a distancia de una manera asincrónica, también por favor asegúrense de que todo esto que estamos viendo se vaya revisando en sus instalaciones, en sus procesos, en su sistema de gestión de manera diaria, con el propósito de que pues este conocimiento que estamos revisando se pueda llevar a la práctica y pues por supuesto tengamos un mejor desempeño en nuestras capacitaciones, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta semana, muchísimas gracias por estas 5 sesiones. Vamos a continuar la siguiente semana. Acuérdense que también de lunes a viernes estaremos profundizando en alguna otra información de apoyo que ayuda al cumplimiento de esta norma. Y bueno, recuerden hacerme llegar sus dudas, sus comentarios para poder retroalimentarnos y también, pues bueno, ir a lo mejor abarcando un poquito más sobre las dudas que pudieran surgir al respecto de lo que hemos revisado hasta hoy. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente sesión, que es el próximo lunes a las 4 de la tarde. Que tengan excelente tarde.